De verdad que estoy muy, pero muy feliz de tenerlos acá. Gracias por aceptar la invitación que les hace San José aquí a enamorarnos más de San José, Cecitar y Marce. Son unos grandes amigos nuestros, de nuestra familia. Tenemos la oportunidad pues de conocernos en el foyer de Charité, en los retiros, de compartir ya llevamos cuánto, como unos 15 años, más o menos. Lo que yo llevo casada, llevo sirviendo en el foyer, entonces ustedes llegaron ahí a vivir el retiro y ahorita son coordinadores pues del retiro de familias. Y les quiero contar un poquito pues a todos nuestros participantes aquí, un poquito de César y Marcela de manera pues de introducción, ¿no? Eh, Cecita y Marcela llevan 20 años de casados, tienen 3 hijos, varones, ¿sí? Marce desde siempre pues ha sido católica. Cecita sí tuvo sus pasos en otra iglesia, la iglesia evangélica, se casaron pues por lo católico. Las primeras manifestaciones que puso Marce en su casa fue su cuadro allá de la, ¿sí fue una cuadra o fue No, un no, un bultico? punto. Un bultico pues Intenté poner. de la Virgencita, que fue la que se encargó pues de la conversión de Cecita, fruto pues de la oración de Marce, esa conversión linda que ha dado muchísimos frutos pues en la vida de César y en la vida de esta familia que como ya nos vamos pues a dar cuenta, ¿no? 13 años de caminar con San José, y precisamente pues San José es el que nos tiene pues acá reunidos y ya se van a dar cuenta. Yo he generado mucha expectativa realmente Ay, Yuli, por Dios. para, para este compartir, porque pues primero llevamos a San José y no se imaginan, o sea, yo el chat, por ejemplo, con César que tengo son solo oraciones de San José. Yo sé, César, pásame no sé qué, César. Entonces, de verdad que yo pienso en San José y pienso en Marce y en César, que gracias a Dios, pues en lo que hemos compartido y hemos vivido, me han enamorado pues mucho más de San José, ¿sí? También han trabajado pues en la pastoral familiar de la diócesis, el servicio en el foyer, y tienen una comunidad, las familias de San José, que me imagino pues también nos van a compartir y nos van a contar un poco sobre la comunidad de San José. Entonces, Marcia y César, bienvenidos, de verdad, muchas gracias por aceptar este llamado. Le doy gracias a San José por todo lo que ha hecho en sus vidas y todo lo que nos van a compartir, que dé muchísimo fruto pues en nuestros corazones. Dios les pague por estar aquí y bueno, el auditorio es todo suyo. Si quieren arranquemos con una oracioncita ya y ya luego con todo lo que nos quieren compartir. Bueno, Yulicita, muchas gracias por esa introducción, que creo que genera muchas más expectativas de las que no sé, de las que fue. Son tantas que ya también tengo muchas. Ya me dolió la barriga y todo. Y pues muchas gracias por la invitación, por cosas de la vida. Esta charla iba a ser otro día y pues San José quiso que fuera hoy, que es su fiesta. Entonces que creo que definitivamente él siempre termina intercediendo en que las cosas sean como, pues como el Señor quiere. Voy a leer Entonces, una oración que se llama Consagración de las Familias a San José. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. amén. San José, consagro mi familia terrenal completa a tu paternal protección, para que nos mantengáis en resguardo discreto y seguro en estos tiempos. No permitáis, amado San José, que ni uno solo se pierda muriendo sin los ritos sacerdotales y sin tu amable y amante presencia al lado de cada moribundo de nuestra familia. Te confiamos a ti esta que es el mayor bien que el cielo nos ha prestado para juntos alcanzar la gloria celestial. Amén. Amén. Bueno, Una cuñita antes, mándamela, por favor. Tenerla ahí también en el chat. Gracias, gracias. se me sigue pidiendo oraciones. Bueno, como lo decían ahorita en la introducción, pues nosotros, primero gracias por la invitación. Siempre que tratamos de poder algún día dar un testimonio, si Dios lo permite, pues decimos que vamos a poner nuestra carne al asador. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine y que entonces sea Él mostrando cuáles son las palabras y el mensaje que tengamos que decir.
Todo comienza por el lado mío en la familia, como una familia disfuncional en sentido de crecer en un hogar donde faltó mi papá. Faltó, me refiero pues que no estaba unido de forma formal con mi mamá en el matrimonio. Y digamos, ese fue como el momento, la forma en la que yo pues viví con mi familia. Mi mamá pues trabajaba y veía por mí en la casa. Mi papá era de alguna forma intermitente, estaba no tan presente en el hogar. Y más o menos cerca a los 10 años, por lo menos alcanzé a hacer la primera comunión y mi mamá, pues, digamos, no era practicante. Y en esos momentos recibo una invitación para asistir a una iglesia evangélica y pues obviamente tanto yo como mi hermano pues terminamos asistiendo allá y todo lo que significa la formación en ese sentido sobre la doctrina que ellos enseñan y sobre las enseñanzas de ellos, pues eso fue lo que yo aprendí en ese momento. Ya cerca como de los 17 años, no, digamos algo dentro de la rebeldía de la adolescencia y la juventud y yo me sentía muy incómodo, no sabía qué era, qué es lo que me sentía, hacía sentir así, pero yo le dije a mi mamá que no quería volver, pero de alguna forma eh, las cosas que aprendí, pues para mí era lo que yo conocía de Dios. No, no, eso fue lo que yo aprendí. Entre esas cosas, en resumen, si yo creía que estaba a salvo, pues era suficiente. O sea, creer que estaba salvo o salvado era suficiente porque yo lo había prometido en la palabra. Por ende, no necesitaba los sacramentos. Y también me podía confesar directamente con Dios, podía hablar con Él y pedirle perdón. Entonces no necesitaba la confesión. Y por otro lado, pues la Eucaristía era un símbolo y no era el cuerpo real de Cristo. En ese sentido, pues así fue como lo que yo creí. Adicionalmente, pues todo este tema de imágenes y los santos y la Virgen María, pues aunque nunca me hablaron mal de la Virgen, sí por alguna razón yo sentía algún tipo de no sé, como de De repulsión, rechazo, de rechazo, como de no la veía de forma adecuada. Cuando iba a las casas de mis amigos, me quitaba del lado donde estaba el cuadro, me hacía al otro lado. Inclusive también con los sacerdotes, cuando venía un sacerdote caminando por una acera, yo me hacía en la otra. Entonces era algo como no te lo dicen, pero pareciera que tú te vas haciendo la idea de que con lo que te dicen y lo que te enseñan, sacas tus propias conclusiones y en eso terminas creyendo. Y bueno, por el otro lado, mi esposa pues nació en un hogar católico Bueno, y por yo otro ya pues lado, sí, tratando como de yo le superación. contó, pues para no extendernos mucho en esa parte, yo tuve la bendición, la verdad, yo soy paisa y pues como las familias paisas tradicionales, muy católicas, entonces crecí en un hogar en el que en mi casa todos los días se rezaba el rosario, mi mamá pues no faltaba a misa nunca, mi papá más o menos también, mis papás pues casados por la iglesia, sí, yo soy la menor de 3 hermanas, entonces crecí siempre así, entonces para mí fue normal, para mí era normal rezar el rosario, para mí era normal ir a misa, fue con lo que crecí todo el tiempo. Llega un momento en el que por cosas de la vida pues nos cruzamos, ya éramos profesionales los dos, ya nos habíamos graduado, César trabajaba, eh, y pues nos conocimos en la vida como del mundo, realmente yo me alejé un poco en la época de la universidad, creo que como nos ha pasado mucho, seguía creyendo, seguía yendo a misa, pero pues igual rumbeaba, igual tomaba, igual tenía una vida no tan ordenada. Entonces, en medio de una rumba un día nos conocimos, ¿sí? No teníamos amigos en común, no teníamos nadie en común. Ya después del tiempo decimos definitivamente es que nos tocaba, o sea, Dios tenía que unirnos de alguna manera pero humanamente era muy difícil. Y nos conocimos en esa situación, empezamos a salir y pues pasó el tiempo, pasaron muchas cosas y llegó un momento como más o menos unos 3 años después, yo me fui del país, volví, bueno, ya como que en forma estábamos más comprometidos y César me propuso matrimonio y pues yo le dije, listo, pero yo me caso por la iglesia, si no, no, si no, no, sí, yo no me voy a ir de mi casa, yo no me voy a ir a vivir contigo, eso sí lo tenía muy claro, a pesar de que vivía en un desorden, pero yo tenía como inculcado eso en mi cabeza y yo creo que mi mamá me lo dejó, mi mamá murió cuando tenía 20 años y eso sí me quedó muy, muy en el corazón, que yo no me iba a ir a vivir con nadie sin casar.
Entonces, pues César aceptó casarse, pero pues realmente el tema de yo me caso por la iglesia para él fue como chulear un requisito para estar conmigo, digámoslo así, para poder seguir juntos. Entonces, pues así fue como empezó nuestra familia. Hoy en día lo contamos así, pues muy jocosamente, pero pues no debe haber sido así, digámoslo así. Porque cuando nos casamos, pues digamos que la conciencia del matrimonio yo la tenía más clara, aún así creo que no tanto, porque o sea, lo lógico hubiera sido que él tuviera claras las cosas, pero no las tenía. Entonces, cuando nos casamos, pues, digámoslo así, de alguna manera fue como cumplir un requisito para él. Yo me sentía tranquila, pero así empezó el matrimonio. Entonces, evidentemente, empezaron las diferencias. Es como les contó Julie, nuestra primera, por decir así, pelea fue por una virgencita que yo saqué, pues porque yo toda mi vida tuve una virgencita en mi casa y yo fui a sacarla y él me dijo, no, aquí no van a haber imágenes, aquí esto es idolatría. Entonces ahí empezó todo. Y pues claramente yo dije, Dios mío, ¿qué me metí? O sea, yo qué fue lo que hice, porque pues esto es una imagen de la Virgen, de aquí para adelante, pues pueden pasar muchas cosas realmente importantes y claramente yo pensaba para acá y César pensaba para allá. Entonces así fue como empezó como nuestro camino y pues la cosa estaba como complicada en realidad. Sí, y un poco, digamos, hace 20 años en esa generación, y creo que es algo que se ha venido incrementando, era ver como muy normal ya familias separadas, digamos, familias monoparentales, o sea, casi que, digamos, lo que se llama la familia tradicional o la familia con los valores católicos, o una familia completa, entre comillas, pues cada vez se veían menos o cada vez las familias se han venido desintegrando lastimosamente. Yo lo viví porque en mi casa yo viví con la ausencia de mi papá muchos años. eh, y también, digamos, esa ausencia de esa figura paternal, pues obviamente genera muchos vacíos y muchas ausencias en el corazón y heridas en el crecimiento, en el desarrollo de las personas, ¿no? De los niños y los jóvenes. Pero para mí fue normal porque fue lo que yo viví. O sea, no, a mí no cada, entre comillas, me faltó algo que no tuve porque no lo tuve, pero sí es que no estuvo, nunca estuvo allí. Y eso no significa que era normal. Entonces, lastimosamente se ha generalizado, digamos, que, pues, que la familia no necesariamente esté completa, está bien. Eso es lo que la sociedad, digamos, nos ha mostrado. Y también algo que tiene que ver con la vocación. Un poco mi gran objetivo era graduarme y conseguir trabajo, ¿sí? Pero no pensaba en la vocación de la familia como mi gran objetivo, ¿sí? En la vida, o el medio, o ver el trabajo como un medio para sostener mi familia, sino como una forma de realizarme de una forma integralmente, ¿no? Digamos, una percepción como muy materialista de la vocación del matrimonio. Por eso cuando mi Marcela me dice, cancelemos por la iglesia, digo, bueno, porque yo dije, ya tengo mi trabajo, tengo mi profesión, simplemente eso es un paso más, pero no es eh, la gran misión, no es la gran vocación, no es la decisión de vida que me va a llevar al cielo, sino simplemente es algo más que voy a cumplir como un punto, como para hacerle un checklist dentro de mi vida. Y así con esa informalidad empezamos. Tengo entre comillas formalidad porque nos casamos por la iglesia, pues lastimosamente no vivimos el sacramento como hubiera sido de forma, digamos, con conciencia, ¿no? Digamos que una vez pasó eso, pues yo, la verdad, en algún momento dije, pues como que dimensioné cómo estaban las cosas. Y bueno, por cosas de la vida, tenía una prima que tenía un rosario al que yo iba y me dijo, no, pues ahí no le queda sino rezar, péguese de la Virgencita y empiece a rezar por la conversión de él, porque si no, pues claramente no, eso no iba a durar. Eso fue lo que yo hice, por eso de alguna manera decimos que siempre como que el proceso de conversión de César, porque finalmente todos estamos en proceso hasta el día que Dios nos llame, empezó a través de la Virgen María. Justamente la primera pelea fue por ella y gracias a ella, pues César terminó volviendo a la iglesia. Ojalá que todas las personas fueran así. César realmente fue como que estaba acá y después de muchas oraciones, muchas cosas que ahorita digamos que no tenemos el tiempo de contarles, pues el Señor toca su corazón y es como si lo hubieran hecho así, ¿sí? Eh,
pues en ese proceso conocimos muchos sacerdotes, tuvimos la oportunidad de ver muchas cosas que creo que él dice que fue como una terapia de choque lo que le pasó en algún momento, pues con un padre que hoy en día es nuestro director espiritual. Tuvimos la oportunidad como de ayudar también en el ministerio de sanación y liberación, y entonces, pues claro, son cosas como impactantes, y gracias a esto, digamos que César como que empezó a tener la conciencia, y Dios empezó a tocar su corazón, y empezó a darse cuenta como de que la Virgen María era su mamá, ¿sí? Y por eso es que todo este camino empezó por ella, digámoslo de alguna manera. No sé si quieres agregar Sí, algo es muy ahí. bonito porque yo hasta al estar fuera de la iglesia, digamos, estaba huérfano de madre y de padre, en el sentido de no tenía a la Virgen y mucho menos a San José. Pero para llegar a San José tenía que llegar primero por medio de María, ¿sí? Yo creía que estaba con Jesús porque era el Jesús que me habían mostrado allá, pero no necesariamente era el verdadero. Pero la Virgen María me trae nuevamente a la casa, me muestra a Jesús por medio de la Eucaristía. Cuando Marce menciona eso, no piensa que es que nosotros hacemos oraciones y nada de esas cosas, simplemente participamos de un momento de un sacerdote que tenía muchos dones y que tenía la oportunidad de hacer una oración por unas personas y pues esas reacciones llevaron a replantear un poco mi vida y sobre todo la existencia de nuestro Señor en la Eucaristía. O sea, esa parte de realmente ver que tener la oportunidad de entender que Jesucristo estaba vivo en la Eucaristía fue lo que más me conmovió y me tocó el corazón para volver a la iglesia. Y eso, pues como dice Marcelo, eso pareciera que eso no fue como de transición, sino fue de choque. Y de forma consciente y voluntaria le dije, quiero confesarme después de 25 años. Y entonces no le faltaron pies para conseguir un sacerdote. Y obviamente hubo una preparación de una confesión de vida y todo esto para, para hacerla de forma adecuada, ¿no? Y una anécdota ahí muy especial es que el sacerdote me pone de penitencia 9 rosarios y yo no me acordaba ni siquiera cómo era un Padre Nuestro, ni un Credo, ni cómo era la Ave María. Y esa penitencia la hicimos juntos porque ella me enseñó a rezar nuevamente las oraciones que yo no, pues yo no, literalmente yo no las hacía. Y ahí empezó, y entonces eso como casi que decimos instantáneo, como quitar una venda de los ojos y del alma llega un momento de sed impresionante de querer saber más de Dios, querer ir a misa todos los días, querer ir al rosario. Sí, se volvió un poquito intenso, tengo que decir. Como que me lo cambiaron. O sea, la virgencita pues fue activa. Eso más o menos pasó, para que tengan una idea, llevamos como unos 2 años de casados. Nosotros nos casamos en el 2005, fue en el 2007 más o menos. Y digamos que ya cuando empezó ese proceso de César, pues cambió todo nuestro rumbo como familia, como que nuestros sueños, nuestros objetivos, absolutamente todo, porque ya empezamos como a mirar hacia el mismo lado. Y por esa época, ¿ya nació Samuel? No, es que no me acuerdo. Bueno, sí, ya había nacido Samuel, nuestro primer hijo, estaba chiquito, era un bebé, pues digámoslo así. Y nos enfocamos como a decir, bueno, Dios mío, ya estamos caminando para el mismo lado, tenemos claro como que queremos, pues que queremos seguir de tu mano, que en nuestra familia tienes que estar tú. Y empezamos a ver en ese momento que muchas familias, amigas nuestras, los que habían sido como nuestros amigos cuando éramos solteros, digámoslo así, que nos habíamos casado, muchos como en la misma época, todos, exceptuando unos que siguen juntos porque están casados por lo civil, o sea, no están casados, todos empezaron a separarse, pero fue como una racha así en cuestión de un año, se separó este, se separó este, se separó este, y nosotros como que, o sea, ¿qué está pasando? ¿Sí? O sea, no, fue como que nos tocó mucho porque eran nuestros amigos, los que eran nuestros amigos en ese momento, pues siguen siendo, pero ya es diferente. Entonces nos cuestionó mucho como que qué podemos hacer, aparte de, sí, pues pedirle a Dios que esté en nuestra familia y tratar de criar a nuestro hijo, digamos que con Dios en el centro, ¿qué podemos hacer pues por los demás? Algo será que podamos hacer, ¿no? Entonces ahí nos surgió como ese primer, ¿cómo puede llamarse? Como ese primer llamado que sentimos por trabajar como por la familia, como porque decíamos algo se tiene que poder hacer por las familias, esto no puede seguir pasando, ¿sí? Entonces ahí
sin saberlo, digámoslo así, porque Dios no nos había puesto todavía a San José como tan claramente en el camino. Él desde ahí ya estaba, yo creo que metiéndose en nuestra vida sin nosotros saberlo, porque finalmente es el patrono de la familia, ¿no? Em, por esa época, pues empezamos a hacer un rosario, que fue lo único que se nos, literalmente como que se nos ocurrió para pedir por la familia. Em, habían varias, empezamos, Dios cuando uno empieza como a caminar con él, empieza como a cambiarle literalmente las amistades. Entonces empezaron a aparecer en nuestra vida como nuevos amigos, ya como de, que iban hacia el mismo sitio que nosotros, como amigos de Dios, digámoslo así, que son amigos muy diferentes porque son como familia. Y, y juntos empezamos como a rezar. Eso fue lo que hicimos en un comienzo, ¿no? Sí, y también, digamos, dentro de esa, de darnos cuenta de lo que está pasando con nuestros amigos y sus familias, como se nos abre como un diagnóstico, si se puede decir, de la situación real de las familias, ¿no? Como entender que realmente hay algo fuerte que hasta que nos da a entender que las familias están siendo atacadas, ¿no? Las leyes, eh, la cultura, la forma de la percepción de las familias, y empezamos a entender que también hay, digamos, un ataque espiritual en contra de las familias, y que el hombre, digamos, atacando esa figura del hombre como el jefe de la familia, si se puede decir así, como el padre el protector de la familia, como el padre que ve por la familia, atacando esa parte esencial, Desde el otro pues lado. era más fácil destruir la familia, y buscar, pues digamos, que esta célula de la sociedad pues se fuera terminando de ir dañando, y por ende la sociedad también alrededor también irse deteriorando, ¿no? Entonces sí empezamos a hacer ver que era más evidente que hay un ataque frontal contra la familia, desde las leyes, desde la cultura y desde el mal, pues que entendemos que espiritualmente el mal no quiere que las familias católicas o que las familias se unan, o y que cada vez que se dividan. Nosotros pensábamos, en ese momento, digamos, esas consecuencias que vivimos en el momento de ver familias, digamos, con que en la mayoría de los casos, lastimosamente, los papás eran los que abandonaban la familia y formaban otras, tenían unos hijos aquí, tenían otros hijos allá, y eso comenzó en promedio a nivel general a convertirse en muchos divorcios, y digamos en muchas familias donde iba a estar siendo, era muy normal que el papá faltara en el hogar, y obviamente estas familias se han crecido con sus niños que quedaban esos vacíos en esa formación de su fe. ¿Cuándo empieza San José? ¿Cuándo aparece San José? No, luego tomamos decisiones de vida en función de poder ser coherentes con el camino que habíamos tomado. Marcela trabajaba, pues yo también, y al final, cuando llegaba Marcela a recoger al niño en el jardín infantil, era a las 7 de la noche y lo dejábamos a las 7 de la mañana, y lo recogemos 6 en Bogotá, pues que el tráfico es bastante complejo. Y al final eso nos llevaba como a cuestionarnos, bueno, digamos, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y claro, teníamos 2 carros, teníamos, digamos, nuestra economía estaba mitad y mitad de los ingresos en el hogar, pero eso también tenía un costo, y era que nuestros hijos pues no estaban pues, recibiendo el cuidado adecuado en el hogar. Sí, ahí empezamos como a pedirle a Dios que nos ayudara eh, en todo lo que tenía que pasar para que pudiéramos estar en ese momento con Samuel, porque en ese momento solamente estaba Sammy. Y literal le empezamos a pedir a Dios. Yo decía, yo quiero estar en la casa, pero pues ¿cómo hacemos? Porque es que necesitamos el salario los dos. Yo creo que fue como lo primero que hicimos en ese momento fue, aparte de orar por las familias, como pedirle a Dios que yo pudiera estar en la casa, porque yo dije, yo estuve con una mamá que estuvo todo el tiempo en mi casa, eh, yo crecí con mi mamá en la casa y yo decía, yo quiero que mi hijo o mis hijos vivan lo mismo, tengan lo mismo, sí, tengan una mamá presente. Y, y ahí después vino una enfermedad que a mí me dio, un cáncer, pasaron como muchas cosas hasta que hubo un momento en el que dijimos, César me dijo, ¿sabes qué? Renunciemos, o sea, Dios proveerá, algo hacemos. Y fue como ese primer, digamos que saltico de fe será, puede ser en ese momento, y yo renuncié, ¿de acuerdo? Después de mucho pedirle a Dios, pues ese tiempo, ¿no?
sin nada seguro, y fue increíble. O sea, yo renuncié y en cuestión de un año, a César empezaron a ascenderlo, 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 y en un año creo que te ganabas lo que nos ganábamos los dos. Obviamente tuvimos que renunciar a cosas, tuvimos que sacrificar cosas, pero esa fue como la primera respuesta inmediata que yo creo que nosotros vimos así palpable de, de cómo cuando uno da algo por la familia, el Señor le responde. Porque a veces, claro, pues los miedos que uno tiene humanamente de exhorto económicos y como las seguridades económicas, pues, o sea, uno piensa mucho las cosas, uno a veces piensa mucho, ¿sí? Y a veces es cuestión de dejarle todo, las cosas a Dios, ¿sí? Yo creo que si algo nosotros hemos aprendido en todos estos años, sobre todo los últimos, ha sido en confiar pues, en la providencia, que cuesta mucho, cuesta un montón. Entonces, pues, en ese momento yo renuncié, ahí alcancé a quedar embarazada de un segundo hijo, eh, me apareció mi cáncer y perdimos ese bebé. Y se vinieron muchas cosas. El hecho de que uno esté con Dios no quiere decir que las cosas sean fáciles. Yo creo que incluso a veces se complican un poquito más, pero la manera como uno vive las cosas, se afronta las cosas es distinta, ¿sí? Yo creo que ahí venden unas certezas, ¿no? De entender qué es lo que Dios quiere para las familias. Y el hecho de que la cultura del mundo nos muestre un modelo moderno de familia en el sentido de los sueños, digamos, no digo que no tengamos sueños y que no, pero es como cuál es el orden, ¿sí? Dios tiene un orden para todo, o sea, no puedo decir que Dios para la familia tampoco lo tenga. Y en ese orden, pues nos iba mostrando que la vocación del matrimonio era lo esencial y que la profesión era un medio para. Entonces, cuando vimos que la profesión estaba un poco desordenando la vocación que era el hogar y la familia, pues el Señor nos fue inspirando y mostrándonos que esas decisiones, no solamente que eran las mejores, sino que la respuesta que Él así nos daba respecto a las decisiones que íbamos tomando en función de nuestra vocación como familia, pues Él los iba bendiciendo, y aunque eran momentos de angustia y como de incertidumbre, veíamos la respuesta de Dios al momento de saber sentíamos que Él iba acompañando esas decisiones que íbamos tomando en el camino. Bueno, digamos que en ese orden de días ya empezamos a pensar igual, ya yo renuncié a mi trabajo, ya trabajaba solamente César, y ya nuestro hijo fue creciendo un poquito, teníamos, no sé, 4 añitos tal vez, y empieza uno con el tema de, bueno, ¿en qué colegio lo vamos a meter? ¿No? Entonces, ha sido una de las decisiones más oradas, creo que de la vida, y ya después de muchos años yo creo que lo entendemos perfectamente, o sea, perfectamente porque Dios nos puso a orar y perfectamente porque nos puso en el lugar donde nos puso. Pues porque a partir de esa decisión que era simplemente el colegio de nuestro hijo, creo que venían unidas, primero San José, iba a aparecer San José en nuestra vida claramente, y segundo, pues de alguna manera toda la misión que Dios nos ha puesto estos últimos 13 años. Empezamos a orar colegio, nosotros no somos de Bogotá, entonces pues digamos que en Bogotá es una infinidad de colegios lo que hay, ¿sí? Y además carísimos todos. Entonces empezamos a pedirle mucho a Dios que nos mostrara dónde quería Samuel. En algún momento llegó una amiga de la nada, así, con la que yo no me veía casi nunca, y me habló de un colegio que se llamaba San José, que yo no tenía ni idea ni dónde quedaba, o sea, nada, ¿sí? Empezamos a orar, conocimos ese colegio, nos encantó ese colegio, fue muy especial lo que sentimos ahí, pero pues está lejos de nuestras posibilidades económicas, entonces pues nosotros seguimos como ahí buscando, y además quedaba lejos, nosotros vivíamos en Bogotá. Por cosas de la vida empezamos como a decir, no, Bogotá está muy costoso, la vida está muy complicada, ¿por qué no miramos si nos vamos a ir a otro lado, de pronto a las afueras, que se puede considerar un poquito más grande? Y como que paralelamente se fue dando que empezamos a pensar en salir de Bogotá como a un sitio, pues fuera, digamos que más rural, digámoslo así. Y, y en ese mismo momento nos vinimos a vivir a Chía, nosotros vivimos en Chía ahorita, y efectivamente ya empezamos a considerar ese colegio, se dieron todas las cosas, todos los milagros posibles que ustedes se puedan imaginar, como San José siempre lo hace, para que pudiéramos entrar a ese colegio. Sí, ahí por esa época estábamos ya embarazados de Juan José, nuestro segundo hijo, y ahí conocimos a Yuli, de hecho. Hicimos un retiro de familias en el Foyer Charité, del cual San José es el patrono, valga la cuña, y
Y pues ahí en ese momento también me acuerdo que le dijimos al padre, padre, nosotros tenemos como un llamado a trabajar por la familia, si algún día necesita que le ayudemos en algo, mire, cuente con nosotros. Bueno, el foyer también fue como en ese momento un lugar al que llegamos, así como el colegio, dijimos, aquí nos sentimos con nuestra casa, ¿sí? Y conocimos a Julie, conocimos otros amigos muy queridos que hoy en día, digamos que llevamos trabajando mucho tiempo juntos de la mano también por la familia. Y así fue como San José empezó como en nuestra vida, pero San José es bien intenso. Él se nos empezó a cruzar en todo, ¿sí? A partir de ahí creo que fue, en cada cosa que hacíamos estaba San José. Cada decisión que tomamos por nuestra familia o por trabajar por la familia estaba San José. Y hasta ese momento nosotros de San José, pues, digamos que poco conocíamos, ¿sí? Fue como que... Sí, nos dimos cuenta que no solamente no conocíamos, sino que mucha gente no conocía. Digamos, obviamente la iglesia, pero no era tan popular la imagen y la figura de San José, la devoción a San José. Pero sentíamos que se nos atravesaba en diferentes momentos, situaciones, y ahí fuimos asociando un poco ese llamado de las familias a un santo que es protector de las familias, que es patrono de las familias, y eso nos fue llevando un poco a tratar de acercarnos mucho más a él, ¿no? Y así fue. Luego lo que tratamos de hacer un poco siguiendo la línea de las familias y ese llamado a trabajar por ellas, pues recibimos la invitación del foyer para trabajar en el retiro de familias. Luego iniciamos en la pastoral familiar también a trabajar también por las familias. Luego también ya le dimos más formalidad a nuestro grupo de oración por las familias, y lo que hacíamos era rezar el rosario a San José por las familias. Cada 8 días nos reuníamos en nuestra casa y convocábamos muchas familias a rezar el rosario a San José por las familias, y fueron llegando muchas familias, ya no cabían en nuestra casa, eso casi con niños y todo, casi que la destruían, pero era el llamado que sentíamos y sabíamos y sentíamos que era lo que tenemos que hacer. A veces uno la oración por las demás personas y la intercesión por las demás personas, uno como que no, como no ve el fruto o no ve, como no es algo tan tangible, pareciera que uno ora y se pierde esas oraciones, ¿no? Y lo que sentíamos era que posiblemente, aunque no viéramos esos frutos, el Señor en algún lado, alguna familia se iba a beneficiar de esa oración y de esa intercesión, ¿no? Y a veces uno piensa que tiene que hacer algo, no sé, una obra de infraestructura, algo gigante para poder hacer algo por los demás. Y lo que sentimos era que la oración de no solamente de una familia que éramos nosotros, sino de muchas familias unidas a rezar por las familias, pues sería algo muy potente que podrían estar ayudando a muchas familias que están necesitando y que se están desintegrando, como nuestros amigos que en algún momento se fueron, digamos, desintegrando esas familias. Bueno, ahí como que fue una época muy bonita. Yo me acuerdo a veces, qué chistoso, a veces cuando viene un padre a esta casa, por ejemplo, que casualmente tuvimos uno aquí en este cuarto durmiendo esta semana, y nos decía, ¿y aquí han celebrado misa en esta casa? Y nosotros, uy, padre, sí, muchas, porque hubo una época en la que el Señor permitió por cosas de la vida, sin estarlo buscando, que aquí se celebraran muchas misas con familias, muchas, o sea, fue de verdad una época muy linda y el Señor nos permitió conocer pues muchos padres, yo no sé ni siquiera cómo, pero claro, obviamente con permiso del párroco y toda la cosa, pero digamos que fue una época muy linda porque era mucha, o sea, en esa época había muchas personas aquí en esta casa, ¿sí? Sin irlo buscando fueron apareciendo y era como que San José nos confirmaba cada vez más y más la misión que teníamos de las familias y eso, pero incluso llegó un momento en el que era un poco agotador, pues en el sentido de que había niños acá cada 8 días, entonces se puede imaginar cómo me quedaba la casa cada 8 días. Y ahí hay un paréntesis, es porque se nos atravesó de alguna manera una enfermedad de nuestro hijo mayor, que fue muy dura. Para ese momento yo ya estaba esperando a Lucas, que es nuestro hijo menor. Entonces como que se cruzaron muchas cosas y yo lo leo hoy en día como que el Señor nos puso un pare en el sentido de que a veces también a uno le pasa, no le puede pasar, digo, nos pasó a nosotros, que uno siente como ese fuego en el corazón, esa misión tan grande de querer ayudar y querer hacer y querer hacer y querer hacer, pero yo creo que el Señor ahí nos dijo, paren, o sea, la misión de ustedes es su familia, ¿sí? Primero su familia.
Digamos que el Señor nos pone al esposo, a la esposa y a nuestros hijos. Esa es nuestra primera y más importante misión, ¿sí? A partir de ahí, claro, si podemos ayudar, si podemos orar por los demás, muchas otras cosas, pues está muy bien, pero sin descuidar la familia, porque eso se ve mucho y se ve mucho hoy en día. Yo creo que pues hay miles de grupos, retiros, apostolados, todos válidos, todos muy bonitos, pero a veces uno Balancear. digamos que hay que balancear. Y si algo nos ha dejado como San José y la Sagrada Familia como tal, porque finalmente es nuestro modelo, es como decir, ellos se preocupaban primero por ellos, en lo sencillo del hogar, en el día a día del hogar, no sé, en las labores de una mamá, de un papá, pero siempre como partiendo de la base de que la familia primero. Entonces, claro, con esa enfermedad de Samuel nos tocó literal parar casi que en seco todas las cosas que hacíamos aquí, pues porque fueron cirugías y iban a ser Lucas y Lucas recién nacido y nos pasaron 30.000 cosas en esa época. Entonces fue No, como un, 30.099.000. como un freno un poco de esa velocidad que llevamos, por decirlo así. Dios lo permitió así. Después las cosas cambiaron un poco, pero también es eso. O sea, es como San José y María que nos enseñan pues, cómo era la vida de ellos. Era la vida de su hogar, sencilla, humilde, en el día a día, sencillo de la familia de Nazaret. Y como que también es eso lo que estamos llamados, ¿no? Sí, y claro, me lo mencionaba Marcela ahorita, había momentos de gozo, pero también había momentos, hay momentos de dolor, ¿no? O sea, un poco en este camino de seguir al Señor, que no es fácil y que también hay tentación de abandonar el camino, porque no, a veces son circunstancias muy complicadas, sobre todo cuando hay salud de los niños, cuando hay temas donde pareciera que pierde uno la fe, pero nuevamente San José acude, digamos, a nuestro auxilio en el sentido de poder darnos a entender que él tiene, digamos, esa figura paternal que hoy las familias necesitan. Por eso lo que la charla se llama San José, nuestro Padre Espiritual. Entonces, a medida que fuimos a entenderle un poco el mensaje a San José sobre la importancia de él en las familias, fuimos entendiendo y, digamos, avanzando en las devociones de San José. Encontramos una muy bonita que se llama la consagración a San José. Y empezamos a divulgar primero a consagrar nosotros a San José, y en esa consagración sentíamos que, no- inclusive ya habíamos hecho la consagración a la Virgen María, habíamos hecho la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, Al Espíritu Santo. al Espíritu Santo, pero cuando hicimos esa consagración sentimos que estábamos haciendo a San José Padre espiritual de nuestra familia, y que es algo que sentíamos que nos faltaba, y que habíamos como entendido el mensaje un poco de que Dios es perfecto. O sea, Dios, la Santísima Trinidad es una familia, la Sagrada Familia pues es la familia modelo católica. Nosotros tenemos a nuestra Virgen María como nuestra madre, y nos cuida y nos protege, pero nuestro Señor Jesucristo tuvo un papá que está en el cielo y que también es nuestro papá espiritual. Y entendiendo que en estos momentos de incertidumbre, o momentos donde la familia está siendo atacada, el Señor pone también digamos, sus alfiles en los momentos indicados de la historia de la humanidad. Entonces, en estos momentos donde la figura de la familia está atacada, donde la cultura, las leyes quieren destrozar y acabar con la familia, pues nuestro Señor nos muestra que San José, que ese es el tiempo de San José, como lo dice el padre Donald Calloway, que es un tiempo donde San José es muy importante. Y una señal muy bonita fue, nosotros hace 13 años estábamos hablando de San José, de familias de San José, rezando por San José, y hace 4 años, si no estoy mal, 5 años, se declara el año de San José, ¿sí? Después de 150 años de haberlo proclamado como patrono oficial, patrono universal de la Iglesia. Entonces, eso también digamos, fue una señal para nosotros que nos ratificaba que realmente San José es el momento de San José. Y ese momento de San José para las familias. Y ese momento de hacer a San José nuestro Padre espiritual. Y digamos, en este caminar, pues San José nos ha ido enseñando, digamos, de su vida, de sus virtudes,
y hemos tratado de caminar al lado de él y obviamente de la Virgen María. Por otro lado, pues obviamente nuestros hijos han venido creciendo, nuestra, eh, digamos, nuestra vocación como familia de este grupo, digamos que si en el momento se trató como de disolver, luego seguimos trabajando y convocando más familias. Seguimos con el Rosario a San José los miércoles de forma virtual, donde seguimos invitando a las familias a rezar por las familias. Y seguimos trabajando con el Foyer de Charité, ya coordinando los retiros de sanación familiar en esta casa de retiros de Cogua, donde vemos muchos milagros en ese sentido de que el Señor muestra cómo está el estado de las familias y que hay mucha necesidad de sanación en las familias para que se conserven y se cuiden. Y, y de alguna forma, pues seguir acompañando un poco el camino que Dios nos tenga para el futuro sobre San José. Cada año hacemos la consagración a San José y convocamos a muchas familias a rezar la consagración. Hoy precisamente cerramos la consagración a San José. Cerca de 200 personas se consagraron hoy a San José. Y pues bueno, eso es un fruto para el Señor y para San José, donde estas familias, pues si son los papás los que se consagran y sus familias, pues van a ir creciendo en esa espiritualidad San José, ¿no? Bueno, y para contar un poquito, terminar de contar un poquito nuestra historia con San José, yo les decía que hace unos años, hace que 12 años, no que en 2012, no, 14 años, yo renuncié a mi trabajo. Valga la aclaración, me devuelvo un poquito. Cuando yo renuncié, me acuerdo que fue muy chistoso porque yo renuncié y bueno, con todo lo difícil que es tomar la decisión, inmediatamente me salió una oferta absurda de un puesto que era un mundo de plata y César me decía, oye, ¿será que más bien tú trabajas y yo me quedo en la casa? Les cuento esto para decirles que a veces uno, cuando tiene que tomar decisiones de fe, no la tiene fácil. Y el otro le pone todas las opciones al frente, como en el panorama, para que uno de alguna manera desvíe como lo que tiene en el corazón de para dónde quiere seguir. Y eso va a pasar siempre. Uno siempre va a tener dificultades, problemas, tentaciones difíciles. Pero yo creo que si uno tiene claro que en su vida la vocación y lo que el Señor le ha puesto a uno es trabajar por su familia, por sus hijos, independientemente de todas las dificultades, problemas o tentaciones o como se quiera llamar que se le presenten en el camino. Entonces, digamos que ya volviendo al presente otra vez, me volví a la época de mi trabajo, pues César me decía, y lo hablamos en algún momento, y me decía, yo sé que en algún momento el Señor me va a pedir que me dedique a las familias, que mi trabajo sea por las familias. César trabajó casi 28 años en un banco, en el sector financiero. Entonces, digamos que a pesar de mi renuncia y todo, pues nosotros teníamos, digamos que los ingresos y la vida económica, entre comillas, pues vivíamos a ras, pero vivíamos con un sueldo seguro que nos permitía pues vivir bien, pagar el colegio, pagar la salud, todos los temas de salud que tuvimos de mi cáncer, de la enfermedad de Samuel y todo, pues con medicina prepagada. Digamos que todo, pues como vive una familia hoy en día, pero digamos que seguro, a lo seguro. Y César me decía, en algún momento sé que el Señor me va a pedir que me dedique a él. Pero nosotros no sabíamos cuándo iba a hacer eso. En el 2020, pues entra la pandemia, ¿sí? Todos acá en la casa encerrados. Pero igual él seguía en el banco con su sueldo, con su trabajo seguro, con toda la proyección que tenía, porque había construido toda su vida la carrera y tenía, digamos que, un futuro, digámoslo así, asegurado. Tenía un muy buen cargo. Y un día, pues el Señor sencillamente, yo me acuerdo que yo me desperté y César estaba sentado en la cama a las 6 de la mañana, así cruzado de brazos, y me dice, tengo que hablar contigo. Y yo, ¿cómo así? Y me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo que renunciar. ¿Yo qué? Pues que además en plena pandemia, todo el mundo está quedando sin trabajo, no sabíamos qué iba a pasar. Y César me dice, sí, yo creo que ya llegó el momento, el Señor ya me lo puso, ya, yo tengo que renunciar y nos tenemos que dedicar a las familias, a la comunidad de familias, pero pues, y yo, pero como que, ¿cómo así? Sí, eso fue, pues una decisión, ahí fue como arrebatada, digámoslo así, en el sentido que, pues fue de una vez, pues lo hablamos con nuestro director espiritual, ya es algo que veníamos pensando, pero no veníamos claro cuándo, y me dijo, yo tengo que trabajar, y lo que el Señor me pone es, tengo que trabajar para San José tiene que ser mi jefe,
Y el trabajo tiene que ser por las familias, no para enriquecer a alguien dueño de un grupo económico en este país, sino que tiene que tener un sentido el trabajo que yo haga, ¿sí? Y pues para resumir la historia, César a los 15 días pasó la carta de renuncia, ¿sí? Obviamente eso fue como que en el banco, hasta el presidente del banco lo llamó a decirle, pues, o sea, ¿cómo así? ¿Sí? Todo el mundo le decía, pero ¿cómo así? ¿Le salió todo trabajo No, o qué? yo ¿Sí? decía que iba a trabajar por la familia, se me miraba como raro. Pero ¿cómo así? ¿Pero qué va a hacer? Yo no sé, yo sé que voy a trabajar por las familias, pero no sé qué. Y entonces me dice, bueno, pues vas a trabajar en una ONG. Y yo, no, pues no sé. Pues no. Entonces, ahora renunció y no es que tuviéramos cómo pagar, ni siquiera teníamos cómo pagar un mes de mercado, ni de colegio mucho menos, ni del crédito de la casa, ni todos los créditos y las deudas que tiene una familia común y corriente, que pues digamos que teníamos y tenemos, ¿sí? Eso fue época como de final de año escolar y ya tocaba hacer matrículas, ¿no? Entonces nosotros vamos a misa al colegio y le dijimos al padre, padre, pues no sabemos si vamos a matricular a los niños. Y el padre, ¿cómo así? ¿Lo echaron? Pues porque como estaban echando gente en pandemia. Y César, no, pues no, yo renuncié. Y el padre como que, ¿qué? Pero ¿por qué no, padre? Es que, pues no sé, tenemos un llamado por la familia. Y el padre era como que, bueno, pues pongámoslo en manos de San José, porque nos dijo. Nosotros, pues sí. Claro, yo les confieso, mi mayor preocupación, más que uno como mamá tiene como que en la cabeza muchas cosas que de pronto el hombre no tiene tan así, es como que, y los niños, y el colegio, y yo cómo los voy a sacar del colegio, y pues obviamente la salud, y eso sin contar pues en todas las otras cosas, ¿no? El mercado, el crédito de la casa, etcétera, etcétera. Y pues bueno, eso fue como, a César no le dieron un peso, la liquidación, o sea, ni siquiera lo liquidaron, pues porque como era renuncia voluntaria, pues más o menos sus 28 años de trabajo, muchas gracias y pues tenga sus vacaciones que le debo de 15 días y chao. Y pues claro, esto fue una rezada, yo decía, Dios mío, yo me iba al colegio y miraba a San José, yo le decía, San José, tú nos metiste en este chicharrón, pues ayúdanos, o sea, estamos haciendo esto por ti, más o menos tú lo pusiste en el camino, pues yo no sé, tú verás, y pues yo no sé, pero mis hijos tienen que seguir estudiando acá. O sea, aquí nos trajiste, rezamos mucho para llegar No, aquí, empezamos en el método de homeschooling. y pues, o sea, hasta aquí llegamos, ¿sí? Claro, averiguamos homeschooling, pues es una opción muy válida, pero yo decía, Dios mío, yo me acuerdo que Samuel, nuestro hijo mayor, nos decía, porque a Samuel se lo contamos todo, tenía cuántos años, eso fue hace poco, relativamente. Y él nos decía, no, pues mamá, si Dios lo pidió, pues Él nos va a ayudar. O sea, ustedes porque piensan tanto, los adultos piensan mucho. Si Dios es lo que está pidiendo, pues hagámosle. Y yo le decía, pero Sammy, ¿tú eres consciente que te vas a quedar sin colegio probablemente? Pues solamente si hay para pagar un colegio, entonces páguenle a Juan José, mi hermano, y yo me pago homeschooling. Y pues si Dios quiere eso, mamá, pues hagámoslo. De hecho, fue una enseñanza muy grande. O sea, uno a veces ve a los niños y los niños tienen más fe que uno, pero lejos. Entonces así fue. ¿Qué pasó en esos meses? Fue muy duro, o sea, y sigue siendo, de hecho, duro, pues porque vivimos de la providencia, literalmente de la providencia, ¿cuántos meses? 6. Como casi 6 meses. eh, y de la providencia es que se enteró muy poca gente, o sea, nuestra familia, alguna de la cual entendió, la otra nos dijo que estábamos locos. eh, Unas pocas familias muy cercanas de la comunidad. Y el Señor empezó literalmente, ahí sí San José provee, o sea, a darnos todo. No teníamos con qué comprar leche y llegaba alguien, no sé, unos amigos y nos decían, ahí estamos en la puerta, nos venimos a traer unas cosas y nos bajaban al mercado. Eh, Otros amigos nos llamaron un día y nos dijeron, ¿cuánto vale la medicina prepagada de ustedes 5? No, pues tanto. Bueno, no, pues nosotros vamos a pagar cada mes la medicina prepagada. O sea, cosas así. Pero era como o sea, nuestra vida era como una montaña rusa así como de micromilagros, pero era todo el tiempo. Claro, uno con toda la angustia yo decía, Dios mío, ¿cuánto vamos a aguantar? O sea, pues, porque es que uno lo cuenta más o menos ahí y se ríe y todo, pero pues la realidad es que es difícil, o sea, es muy difícil uno ser capaz como de confiar en la providencia y uno dice, sí, Dios no nos abandona, sí, pero pues ya vivirlo en el día a día sobre todo cuando uno tiene hijos, pues es muy complicado, ¿sí? Pero hasta ahora, eso fue en el 2021, pues no nos ha faltado nada, nada es nada.
al poquito, voy a acelerar ya porque son las 9:30 casi. ¿Cuánto pasó? Como unos meses pasaron y, y pues el padre del colegio llamó a César un día y le dijo, ¿usted qué está haciendo? Y él, no, pues padre, pues aquí rezando, a ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. No, ya se me vencían los tablillos de los bancos y Así. Habíamos congelado, o sea, por pandemia, los bancos habían congelado muchas obligaciones por un tiempo. Entonces, claro, nos acogimos a toda esa gimnasia financiera que César hizo como financiero para sobrevivir esos meses. Pero ya llega un momento en el que los bancos, bueno, a partir de tal fecha me tienen que empezar a pagar el crédito, me tienen que empezar a pagar el otro crédito. Y pues ya, o sea, era como el punto límite de que un mes más y nosotros literal nos quitan la casa, yo creo. Y aparece el padre entonces le dice, no, pues es que yo estoy buscando un administrador financiero para el colegio, César, ya el proceso estaba supremamente adelantado, casi que ese puesto estaba la persona elegida, y César, eso fue miércoles, ¿no? Porque todo nos pasó miércoles de San José, y César le dice, padre, pero es que yo tengo que pedirle a San José y a Dios que me confirme, yo no estoy buscando trabajo, ¿no? Y entonces el padre le dice, bueno, pero que le confirme rápido, porque yo necesito decidir eso rápido y el proceso ya está muy adelantado, ¿no? Entonces yo me acuerdo que César se fue al Santísimo del colegio el jueves, que siempre los ponen, y yo le dije, bueno, pues vete que allá el Señor te va a confirmar, yo no sé. Y eso fue, bueno, se cuenta tú ahí porque eso fue muy bonito. Sí, Me acuerdo de sí, lo que está interesante lo que estás contando. no, te acaba la batería. No, digamos lo que yo siento ahí en el Santísimo es como una confirmación de las cosas que ya, por la cual yo tomé la decisión, ¿no? Y es como recordar por qué fue que tomé esa decisión y era como algo así como recuerda que tú vas a trabajar por las familias y San José va a ser tu jefe. Entonces yo eso mismo se lo dije al padre al viernes y le dije, padre, si yo voy a trabajar con usted es porque voy a trabajar por las familias y San José es mi jefe. Y entonces el padre me dice, pues aquí en este colegio hay 350 familias, este es un colegio católico que necesita alguien que ayude a sostener este colegio financieramente y mi jefe es San José, porque este colegio se llama San José. Entonces yo le dije, ya no puedo decirle nada más. Pues una confirmación. Entonces me dije, yo no le puedo ofrecer un salario de un banco, o sea, todo, digamos, no eran las mismas condiciones, pero yo le parece, yo es que no estoy buscando trabajo, si el Señor quiere que yo esté acá, Él sabrá por qué, ¿sí? Y entonces es ahí donde pues tomamos la decisión de nuevamente por San José, nuevamente entrar al colegio a trabajar y digamos de ahí tener el sustento de mi hogar. Bueno, y eso ha sido toda una aventura. O sea, el Señor, en estos 4 años que llevamos, que César lleva trabajando en el colegio, pues obviamente ha habido momentos difíciles porque, claro, digamos que César pasó de ganarse, no sé, pasó a ganarse mucho menos, y entonces eso ha sido una gimnasia financiera súper interesante la que nos ha tocado hacer. Y le han salido oportunidades, inclusive a veces lo llaman de ofrecerle vicepresidencias y cosas, y yo digo, no, mira esa oferta, borra, 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 porque uno se pone a mirar y ya ahí ya pierde el año. Pero difícil, o sea, ha sido muy difícil, pero también el Señor como que cada vez nos confirma más. Pues en el colegio también hay una misión muy grande. Dios nos ha permitido participar en una partecita de eso, pero también es como, pues no sé, ese como entrenamiento que nos decía alguna vez el padre, nuestro director espiritual, que teníamos que tener para saber administrar las comunidades de familia, que es lo que en el fondo el Señor nos ha puesto hace mucho tiempo en el corazón, Sí, que en esta época tan difícil que estamos viviendo y la que vamos a vivir, la manera de sostener la fe son las familias, las comunidades pequeñas de familias. sí, lo que en algún momento el Papa Benedicto XVI decía minorías creativas. eh, y, y ese formarnos es como irnos saliendo como de esas seguridades del mundo para cada vez entregarnos a las seguridades de Dios. Y creo que esa va a ser la clave para que cuando lleguen esos momentos más difíciles, los que estamos viviendo, pues nosotros podamos sostener nuestras familias en la fe y encontrar esos amigos en la fe también que nos ayuden a sostenernos también en la oración, encontrando familias afines en los cuales podamos confiarnos en poder hacer comunidad, ¿sí?
Nuestros hijos se ven con otros amigos que también que viven y creen lo mismo que nosotros. Y alguien diría, no, es que ustedes van a hacer una burbuja. Y no, nosotros somos una burbuja, nosotros estamos viviendo la fe, viviendo la verdad y los valores católicos y cristianos. Los que están, digamos, los que no se están, los que no están bien son los demás. O sea, pareciera que nosotros por vivir nuestra fe y tratar de ser coherentes, Somos los bichos raros. somos los que estamos haciendo las cosas, tratando de meternos en una burbuja. Y nosotros no estamos en una burbuja, los que están en una burbuja son los que no están bien. Lo que pasa es que esa burbuja está tan grande que nos quiere asfixiar. Y la forma en que nosotros podamos sobrevivir ante, no digo sobrevivir entre comillas, y ahí viene San José en estos tiempos, que él va a ser ese patrono y ese protector de esas pequeñas comunidades de familias, ¿sí? Por eso es importante que las familias se hagan a San José como su padre espiritual, no solamente para que fortalezca la vida espiritual de su familia como San José con el papá y la mamá, sino que San José lo acojan como el protector, como el custodio de esa familia en estos momentos donde cada vez es más difícil y la guerra con las familias se ha ensañado de forma muy grande. Y por otro lado, San José, ya como para hacerle la última cuñita, es como si el Señor lo escogió para esa misión tan grande de cuidar a lo más amado que tenía, que era su familia digo su hijo, su hijo y la madre de su hijo, pues a quién más nos acogemos sino a él para que nos cuide nuestras familias y cuide las familias hoy en día, porque pues digamos que para nadie es un secreto que estamos bombardeados de una cantidad de ideologías que quieren a toda costa acabar con la familia. Cada vez es más el tema de la ideología de género por todo lado, cada vez es más el tema de que no tengan hijos, los jóvenes hoy no quieren tener hijos, no se quieren casar, las tasas de natalidad están en el piso, están cerrando colegios, hasta universidades, facultades ya empezaron a rebotar. O sea, es una cadena de acontecimientos que están muy planeados y que están haciendo efecto, tristemente están haciendo efecto. Entonces, pues hoy en día creo que estamos en una etapa en la que estamos viendo que nosotros probablemente la generación nuestra puede ser más o menos la última que casi que se casó y quiso tener hijos. O sea, aquí para adelante en serio es preocupante, es muy preocupante. O sea, yo creo que si uno coge a un joven de la calle y le pregunta, no les interesa casarse ni tener hijos, pero eso sí, perros y gatos a la lata. Pero verdad, es que hasta la economía del mundo ni siquiera es sostenible a largo plazo. Entonces, pues, pues San José va a ser como ese patrono de verdad, ese custodio al que tenemos que acogernos como iglesia y como familia. Claro, y algún día escucharon una charla de un obispo, que creo que es el obispo Munilla, Monseñor Munilla, decía, en la charla decía que la familia era el futuro de la humanidad. Entonces, imagínense una familia, ¿dónde nace o sea, la familia se considera una iglesia, la pequeña iglesia doméstica, si lo decía Papa Benedicto, donde se forman los niños en la fe, donde conocen la fe primero por sus papás. Entonces, menos familias, ¿dónde nacen las vocaciones sacerdotales? En las familias. Y es ahí donde nosotros tenemos que, primero, encomendarnos a la Virgen María como nuestra madre y completar nuestra familia espiritual encomendándonos a San José como nuestro padre espiritual y así como familia, digamos, caminar en estos momentos difíciles de la humanidad donde tenemos que ser esas minorías creativas que ayuden a conservar la fe, a ayuden a conservar los valores cristianos, católicos y unidos en comunidad podamos avanzar en la misión que Dios nos ha encomendado como padres y esposos. Bueno, pues eso es como lo que queríamos compartirles así Así suavecito. pues rápidamente. Digamos que han sido muchas cosas y nos pudiéramos a contar la cantidad de milagros que San José ha hecho en nuestra vida, creo que nos darían aquí como las 5 de la mañana. Eh, pero pues, no sé, es como que de verdad es que San José es lo máximo, es el santazo. Eh, pues, no sé, bueno, Si tienen preguntas, sí, Yulisita. Bueno, mi Dios les pague. De verdad que Dios me ha permitido estar pues en parte de la vida de ustedes y ser testigo de primera mano de todo lo que ha obrado San José en sus vidas y también es mi santo San José.
Y parte, pues como les decía en el inicio, ustedes han hecho parte de ese enamoramiento pues mío hacia San José y he sido testigo pues de los grandes milagros que San José tiene. O sea, yo todo se lo encomiendo a él, yo todo lo hablo con él y siento su protección, siento ese amor paternal y siento su presencia y de verdad que el amor que nos da nuestro Padre es realmente pues maravilloso. Gracias, Cecita, gracias, Marce. Vamos a dar un espaciecito, unos 5 minuticos, si de pronto tienen alguna pregunta, alguna apreciación, quieren compartir algo. Entonces pueden abrir sus micrófonos. O por el chat también. Bueno, si no, entonces yo tenía por acá, se me perdió. Muchas gracias, dice María Angélica. El lunes tuvimos una charla de San José basado en un libro que se llama En la mística ciudad de Dios, por la venerable Sor María de Jesús de Ágreda. Y habló cosas tan hermosas. Y acá hay una frasecita que quisiera compartirles pues en este momento. Dice María Angélica, muy lindo y muy fuerte, es que maravilla poder llegar a ese nivel. Uy, sí, es que verdad, Buen esa nivel. confianza, Dios mío. ese abandono en Dios, uy, Dios mío, ¿verdad? Y es un mensaje muy alentador, muy esperanzador para muchos, o sea, porque ahorita pues yo sé que muchas familias estamos viviendo esas pruebas, ¿no? Y nos llama el Señor pues a la confianza, ¿no? Tener confianza y abandonarnos pues a esa verdadera providencia y a confiar en la providencia del Señor. Entonces dice acá, la Virgen María le habla, ya leo lo de Paola, le habla a la hermanita, le dice, lo que pide mi esposo, dice la Virgen María, lo que pide mi esposo en el cielo, concede el Altísimo en la tierra, y a sus peticiones y palabras tienen vinculados grandes y extraordinarios favores para los hombres. Así es San José. Es el mejor intercesor pues que tenemos en el cielo, entonces por eso cuando tengamos alguna petición, eso mejor dicho, únense a San José. Yo también soy consagrada a San José, me consagré primero a San José que a la Santísima Virgen María, pero esa consagración a San José yo la viví con tanto amor. O sea, cada vez que escucho de San José a mí se me derrite pues el corazón. Digamos, todo lo que uno ha hecho por sus hijos en la fe son semillas que ha sembrado. Y uno quisiera verlas germinar muy rápido o en el tiempo de uno. Y hay momentos de prueba eh, donde aparentemente o pareciera que esas semillas nunca se sembraron. Pero también es una tentación del mal para que uno pierda la esperanza. Son procesos también que es necesario que ellos pasen porque ya son adultos y se enfrentan a la vida. Y parte de su criterio es empezar a tomar sus propias decisiones y inclusive si hay algún tipo de adolescencia tardía, genera un poco de rebeldía frente a las decisiones de la mamá. A mí me pasó, como me pasó a mí, mi mamá me decía, pues no entendía por qué yo no quería más cosas de Dios, pero también yo, entendiendo un poco ahorita a los adolescentes en su mundo, ellos por dentro tienen a Dios en su corazón y tienen una etapa de rebeldía que hace que rechace todas las cosas y pareciera que se le están saliendo las manos aún. También es una prueba también de fe, ¿no? De si yo se los entregué a Dios, si los consagré y pareciera que en estos momentos no están con Él o no quieren acercarse, eh, eh, confiar en el Señor y tener la esperanza de que el Señor no va a abandonar esa promesa a Él, ¿no? De saber que uno obra por sus hijos, que los consagró a Él y que les dio muchas enseñanzas en la fe. Y hay casos excepcionales donde los niños siguen derecho y se van al seminario y se hacen sacerdotes y no es una maravilla, pero no todos los casos en los que uno obra así, pues los niños siguen ese rumbo, sobre todo cuando ya llegan a la etapa de adolescencia y de juventud. Yo lo que podría decir es, sigue orando por tu hijo,
confía en esa semilla que has sembrado desde el chiquito, y pide al Señor que te dé esa fuerza, fortaleza para esperar en el Señor, y que Él, en el testimonio que vea tuyo de coherencia y consistencia de la fe que tienes en Él, Él vuelva nuevamente a la fe. Eh, digamos, cuando yo me volví a la iglesia católica, mi hermano y mi mamá seguían siendo evangélicos, y yo salí corriendo a presionarlos a que tenían que confesarse, a que tenían que volver porque estaban equivocados, y ahí cometí muchos errores porque quería como forzar todo, ¿no? Y entonces forcé tanto las cosas que terminé pasando por encima de ellos, y al final mi hermano me decía un día, oye, pero tú me hablas de Dios, y tú me está faltando la caridad, entonces no veo un testimonio. Entonces yo como que aflojé un poco, y empecé a como a entregárselos al Señor, y así confío en Él, y empecé a que ellos empezaron a ver que sí realmente había un testimonio de coherencia y un testimonio de vida, y el testimonio de vida y el ejemplo vio que empezaron a generar ya más esa cercanía para poder recibir un mensaje mucho más adecuado. Eso es, no sé, si puedas. Y mira, yo estaba tratando de acordarme cuando César estaba totalmente, digamos que pensando diferente, y, y alguien me dijo algún día como que ya no le hables más a él de Dios, sino que háblale de Dios de él, ¿sí? Yo, por ejemplo, llegué a un momento en el que a César yo ya no le decía nada, o sea, yo ya no le decía ven, reza el rosario, sino que yo ya empecé a orar por él en el Santísimo, en silencio. Yo le decía, Dios mío, tócale su corazón, muéstrale, dame la sabiduría, ponme las palabras si es que le tengo que hablar yo, o ponle las personas o los medios para que él te vea, él te conozca, porque finalmente uno hace lo que humanamente puede, pero finalmente el que toca el corazón y el que convierte es Dios, no es uno, ¿sí? Pues que uno a veces en el afán, y lo que decías, César, a uno le da como impotencia, es como cuando si tú tuvieras una venda de los ojos y a ti te la quitan y tú puedes ver, y la persona que tienes al lado, tu hijo, tu esposo o la persona que más quieres no puede ver y está ciego y tú no puedes hacer nada por quitarle la venda, ¿sí? Uno quisiera como coger y arrancársela de un momento a otro, pero a veces en ese arrancársela, como es en esa impotencia que uno siente, uno tiende a cometer muchos errores, y a veces las mamás, yo creo que los Alejandro. papás, uno en ese desespero de que los hijos vean lo que uno ya vio y se tomó el tiempo en ver, pues termina saltándose procesos que tienen que vivir, y finalmente que terminan siendo contraproducentes a veces. Entonces es como pedirle a Dios todo el tiempo por ellos, en el momento que uno pueda calmadamente, si ve el chance de hablarles, pero creo que llega un punto en el que uno ya les dijo todo lo que les tenía que decir cuando eran chiquitos y adolescentes, y ya lo que queda es seguirle pidiendo a Dios para que esa semilla que sembraste pues germine en el momento que Dios tiene planeado para eso, porque finalmente Dios tiene un momento para cada persona y un medio diferente para llegar a cada persona. Y pide mucho a San José también y a la Virgen María que pues que intercedan por la conversión de tu hijo. Y acuérdate que la misión primero es tu familia. Primero que servir, o sea, está muy bien servir en la iglesia, ayudar en la parroquia, pero no descuide su misión principal, porque finalmente el día que lleguemos a la presencia de Dios, Él nos va a preguntar por la parroquia, ni por a quién ayudamos en la parroquia, sino por nuestro esposo y nuestros hijos. Gracias. María El Pilar dice, gracias por enseñarlos que la verdadera fe da sus frutos. Malu tiene levantada la mano. Sí, gracias, mi Julie. Gracias a César y a Marcela, qué testimonio tan hermoso. Y bueno, particularmente con mi esposo y mi familia, desde antecitos de pandemia, también San José ha tocado nuestras vidas y lo hemos adoptado en nuestro hogar. Hoy me voy más consciente de hacerlo el Padre Espiritual. Qué belleza, de verdad. Y bueno, y tenía una preguntita para Marcela, que me parece increíble esa decisión que tomaron como familia a partir de esa motivación que tuvo César en su corazón de dedicarse de lleno a las familias y al servicio de Dios, y tomar esa decisión tan radical, porque siempre fue radical. Sí, bastante. Y cómo, precisamente cómo lo tomaste tú, digamos, como mujer, como esposa, porque claramente tú decías, uno como mujer, como esposa, como mamá, tiene muchas cosas en la cabeza, y de alguna manera depositar esa confianza plena
pues en Dios, pero en tu esposo, en que era la decisión que debían tomar como familia, cómo apoyarlo, cómo llegaste a esa confianza tal de vamos para adelante y apoyarlo todo el tiempo y de pronto quizá juzgarlo o no juzgarlo, digamos cómo fue ese proceso y qué nos podrías decir a nosotras como mamás, que pues, la mayoría que estamos aquí mamás orantes, cómo hacer para confiar tan plenamente en el esposo aún en situaciones tan complejas. Bueno, pues no, o sea, el tema del apoyo no ha sido tan sencillo, ¿no? He tenido muchos momentos en los que, pues ha sido duro, o sea, ha sido muy duro, muy duro. Pero pues cuando estoy así como que en la mala, por decirlo así, yo me meto allá al oratorio, nosotros tenemos un oratorio acá en la casa, y le lloro a Dios y le digo, bueno, San José, pero en serio, o sea, colabora, pues porque es que aquí tomamos la decisión y todos nos quedamos en el aire, pero pues ayúdame, porque para uno es difícil, ¿no? O sea, a mí me ha tocado, claro, yo tenía, por ejemplo, una señora que me ayudaba en la casa y hace unos años ya que señora que me ayuda en la casa ni que nada, o sea, es todo el oficio y en serio es agotador, hay muchos momentos muy agotadores, pero ¿sabes qué? Yo sí tengo que decir que yo no ha sido por mis propias fuerzas, sino que cuando estamos así como más mal, empiezan a decir lo que yo les decía, que nos pasan micromilagros todo el día, de verdad, y, y como que pasan cosas que nos confirman y nos reconfirman, es que no me puedo acordar en ese instante porque han sido demasiadas cosas, pero siempre que estamos a punto de tirar la toalla porque hemos estado a punto, que yo le digo a César, no puedo más, ya no puedo más, no tenemos un peso, no hay con qué comprar comida, no más, entonces dice, bueno, vamos a buscar trabajo, y pasa algo, es que no sé si tú te acuerdas de algo en particular, porque han pasado muchas cosas, y como que Dios nos dice, aquí estoy, y uno como que, ok, otra vez uno como que baja la cabeza y dice, sí, está bien, Un día que hacía muchos años aquí no salíamos estás. de vacaciones y nos ayudó, mucha gente nos ayudó para... Ah, bueno, sí, por ejemplo, desde que se renunció, pues claro, nosotros, pues digamos que antes cuando teníamos el sueldo fijo y todo, pues, no sé, una vez al año, cada año y medio, pues uno iba a la playa, llevaba a los niños, ¿sí? Y pues desde ahí, pues ni playa, ni vacaciones, ni siquiera Girardot, ni nada, ¿sí? Entonces parecía como alguien, no sé, mi hermana, ay, no, vengan, vámonos a tal parte, entonces yo les doy los tiquetes y luego mi papá, no, yo les ayudo con tal cosa, pero es que es impresionante. Eh, Hace un año que fuimos a Santa Marta, ¿no? Hasta un padre amigo con el que casi nunca hablamos, no sé por qué hablamos en esos días, y me dice, ay, Marcelita, ahí les mandé 100.000 pesos para que coman un helado, y otra amiga, mira, ahí les mandé. Y yo decía, ¿es en serio? Entonces, claro, cuando te pasa eso, ya como que, ay, Dios mío, perdón, porque pues sí, es que es difícil, o sea, es muy difícil. O sea, que un Y sacerdote te manda 100.000 pesos en el lado en Santa Marta, o sea, no, es y eso como... por poner un ejemplo, o sea, eso han sido de verdad miles de ejemplos, ¿sí? Pero miles y miles. Y yo, hay momentos en los que ya digo, por ejemplo, nuestro hijo el año entrante ya se graduó del colegio. En este momento tenemos el colegio asegurado, porque pues es parte de lo que San José nos ha dado desde que César está en el colegio. Claro, no tiene el super sueldo, pero pues el colegio de los niños está ahí. O sea, tenemos el colegio asegurado de los tres. En un año se gradúa y ¿cómo rayos va a entrar a la universidad? Pero yo ya como que tantos golpes y tantas veces que nos ha mostrado Dios que ahí está, ya la verdad en este punto digo, "Ay, pues en un año pasará algo y entrará si es que Dios quiere que entre". Pero claro, digamos que ese nivel de que uno diga, ya, tú eras, es porque nos ha dado, o sea, nos hemos caído 1.500 veces y 1.500 veces nos ha dicho, aquí estoy, y de alguna manera nos demuestra que ahí está. Pero yo creo que es como un ejercicio que uno va, es como una, ¿cómo se puede decir? Como una virtud, si se puede decir, en la que uno va escalando de a poquito a medida que uno le va entregando cosas, pero no es como que de la noche a la mañana, no, y tan frescos que todo confían que les va a llegar del cielo, no. Ha sido Y algo que, lo que muy yo decía difícil. ahorita es, el Señor quiere que nosotros cada vez más nos abandonemos en Él y tengamos nuestra confianza en Él y no en el mundo ni en las cosas materiales. Entonces, se nos ha venido como haciendo ese curso de desprendimiento, Curso es la pero, palabra. pero a golpes, o sea, Sí, a punta de trancazos, eso no es así. digo a golpes no es porque nos dé duro Dios, sino porque nosotros somos los tercos que no lo entendemos que Él sí está ahí. O sea, que Él nos va a proteger, que Él nos ha dado a San José para que nos provea las cosas. Entonces, los tercos somos nosotros, o sea, el Señor sabe esas cosas, pero no cuesta defenderse de las seguridades del mundo, cuesta, ¿sí? O sea,
a mí desde los 18 años hasta los 46 me pagaron quincenalmente mi salario en un banco es el mejor pagador del mundo. Desde los 18 años a los 46 nunca me faltó una quincena. Y si eso no te puede dar seguridad a mediano y largo plazo, no hay otra cosa. Y después de eso, sentir que ya a los 15 días ya No hay comida. no tengo para comer, pues eso, y tengo frente a mi familia, a mis hijos, ¿no? Entonces el Señor es como, yo sí entendía como que decía, Señor, ahora tú confiabas en tus fuerzas y en tus capacidades y en tu trabajo. Ahora necesito que confíes en mí. Creo que eso es, y creo que eso es lo que el Señor le va a empezar a pedir a muchas familias, porque los momentos que se vienen más adelante van a ser muy difíciles, y van a empezar a vivir ciertas circunstancias donde creo que nosotros vamos a poder darles ese testimonio a muchas veces diciéndole, tranquilos, sigan con San José, sigan con la Virgen María, sigan con su fe. Esas situaciones de familia, esas situaciones de trabajo, Dios las va a solucionar, pero entregados al Señor. Pero es difícil, o sea, de verdad es difícil. Luego cuando empezamos con esto, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la cita bíblica de, se me olvidó la cita? Sí, nos queda 29% de batería. ¿A dónde es la batería? ¿En el teléfono? Okay. Pero es en serio como que uno se preocupa a veces más de la cuenta y Dios, de verdad, si se preocupa por las aves del cielo y les da comida, en serio, es en serio. Uno lo ve como, ay, sí, tan bonita la cita bíblica. Pero la verdad es que sí es cierto. O sea, sí es cierto. De verdad nosotros damos fe de que sí te da lo que necesitas. Claro, uno a veces quiere más y uno pide más de lo que necesita, porque eso sí, cuando da lo que es, o sea, no te va a dar más. Eso sí, no. Te da exactamente lo que necesitas en el lugar que lo necesitas, en el momento que lo necesitas. Pero si uno confía, de verdad que sí, es que es verídico. Claro, no es fácil, no. Y la angustia a veces cuando se viene algo que uno tiene que de pronto pagar o algo grande y se aproxima la fecha, y uno, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Pero la plata, ¿a dónde aparece? Y aparece algo. Entonces, pues es como tratar de confiar en él y pedirle a él que le dé uno fe para confiar, porque ahora, es que y algo que me pasó la vez pasada, que me preguntaron, ustedes me dicen cuándo acabamos de hablar, porque aquí seguimos hablando. Algún día cuando contamos esta historia que nos dijo, mira, es que yo estoy teniendo problemas en mi trabajo, o sea que tengo que renunciar. Y entonces yo le digo a la gente, ahora no es que todos aquí se van a poder renunciar a sus trabajos. Porque entonces pareciera que entonces ya es un tema, yo le dije, no, mira, a lo mejor tú tienes una prueba en tu trabajo de paciencia, una prueba es diferente lo que me pasó a mí, a lo mejor tú sí, o si tienes que hacer algún día de trabajo, pues el Señor te va a mostrar, pero tampoco ante las circunstancias difíciles de la vida no te vas a renunciar a todo lo que te aparezca. Entonces, digamos, en ese sentido creo que es un tema muy personal, y que, pues, porque el Señor va mostrando, digamos, cuál es el destino y el camino que tenga que seguir, ¿no? Pero sí a veces está como esa tentación, ¿no? Tengo problemas hoy, entonces renuncio. No necesariamente, ¿sí? No, y yo creo que también es pedirle a Dios siempre qué es lo que quiere de ti y de tu familia, ¿sí? Porque Él finalmente le va mostrando a uno, o sea, pues yo me pongo a acordarme de la época del colegio, no sé, cuando le pedíamos a Dios por el colegio, yo le decía, Dios mío, qué quieres que hagamos? O sea, ¿dónde quieres? Por favor, muéstranos, confírmanos, ponlo en las personas en el camino que los tienes que poner, porque finalmente Dios te habla así, ¿no? Te pone personas, te pone situaciones. Si tú le pides siempre que te muestre lo que Él tiene para ti, créeme que te lo muestra. Claro, no es a veces inmediato, ¿no? Porque uno quisiera que le pidiera al otro día, pues le llegue ahí una nota abajo en la puerta, tiene que ir a tal parte. No, así no funciona tan así. Pero Él lo muestra, o sea, Él se encarga de confirmarlo. Siempre se encarga de confirmarlo. Y a veces cuando uno saque tira la toalla, ahí sí de pronto te muestra cosas así como terapia de choque, como dice César. Pero el Señor siempre lo hace. O te pone una persona que te hable de algún tema, bueno, no sé, situaciones. Él habla de tantas maneras, pero sí. Y San José, de verdad, San José es efectivo. San José, uno le pide que provea y San José provee. Es impresionante. O sea, él intercede de una forma impresionante. Gracias, Marcel. Gracias, Cecita, también por la aclaración ahí, porque igual lo tuyo fue... fue de años. Fue de años, claro. Fue un proceso muy largo, o sea, que el Señor te fue preparando, te fue pidiendo y ya fue
fue de años, no fue de un momento a otro, una situación pues particular, ¿no? Paulita dice, mi abuela siempre nos decía, primero la vocación que la devoción, en referencia a tener primero la misión a la que fuimos llamadas. María Angélica dice, súper, siento que San José tenía un mensaje especial para mí, muchas gracias. Y Malo dice, creo que eso es clave y muy sabio. Dios habla a cada uno conforme al corazón y a las circunstancias. Así es. Bueno, Una última Una última cuña. cuña es, como este grupo se llama Madres Orantes, ¿sí? ajá. Entonces, yo quiero contarles que mi conversión fue fruto de una oración, de la oración de mi esposa. Entonces, para que sean conscientes, los que son esposas y mamás, y la mamá que nos habla ahorita de sus hijos, no se imaginan el poder de la oración de una mamá con sus hijos y para su esposo. Y después de tanto tiempo, cuando decían a uno, ustedes harán una sola carne. Entonces, cuando yo trataba de reflexionar sobre por cómo fue que llegó ese proceso de conversión, que era pues tan difícil, de que yo tenía algo claro de que en mi vida, la lógica para mí de Dios era de esta forma, y decir, es como cuando alguien tiene, este es mi equipo de fútbol y yo no me muevo de aquí. Hay mucha gente que no se mueve de equipo nunca. Pues mi equipo de fútbol era lo que yo pensaba sobre eso, y cambiar eso no es tan fácil. Y el fruto de la oración de una esposa con un esposo, sí que tiene mucha fuerza, tiene mucho más claridad en entender que son una sola carne. O sea, es como si somos una sola carne, pues hay un pedacito de la carne que está rezando por otro pedacito de la carne que no está bien. Y la idea es que ese pedazo de carne que no está bien se vaya sacando porque son una sola carne, ¿sí? No sé si es tan fácil de entender, pero como son una sola carne, pues a veces uno podría decir, no, pues no. Uno lo ve, yo oro por ese señor que está al lado mío y a ver si algún día pasa. No, pues que son una sola carne. Si hay una parte buena, esa parte buena debería hacer que esa otra parte que no está tan bien, pues con la fuerza de la oración, pues se mejore, si se puede decir así. Entonces, yo como, de base a lo que yo dije, si hay una potencia muy grande en la oración de una esposa con un esposo, sobre todo porque se hace una sola carne. Entonces, lo que pasa es que es en el tiempo de Dios y, digamos, y es como Dios lo quiera, ¿no? Sí, sí. Así es, en su voluntad. Bueno, pues mi Dios les pague. Muchas gracias. Van a estar ahí en nuestras oraciones, en las oraciones de Madres Orantes. Gracias de verdad por transmitirnos ese amor, esa devoción a Dios por intercesión de San José. Que San José siga intercediendo por todas y cada una de sus necesidades, desde ya por la Universidad de Samuel. Ay, por favor, gracias. Ya la tiene ahí todo El organizado. siguiente milagro que todo listo. necesitamos. Con lo piloso que es eso, alguna beca o algo, vamos a ver. Ya les contaremos, yo les contaré, Madres Orantes. Sí. Y bueno, pues terminemos en nuestra oración dándole gracias a nuestra Santísima Madre por este espacio y pidiendo pues la intercesión de San José por nuestro camino, por nuestra vocación, por nuestras familias, por nuestros hijos, por ese anhelo grande que tenemos en nuestros corazones de llegar al cielo. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste escoger al bienaventurado José por esposo de tu Madre Santísima, concédenos que, pues le veneramos como protector en la tierra, merezcamos tenerle como protector en los cielos. Oh Dios, que vives y reinas en los siglos de los siglos. Amén. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Un abrazo. Por la invitación. Dios los Qué bendiga. poderlos. Dios los bendiga. Feliz noche para Gracias. todos. Bendiga. Dios les pague. Bueno, Gracias. santa noche. Chao. Chao.